¿Qué tal, chicos de octavo? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase de tecnología de esta semana. Les pido una disculpa por no haberles enviado el video el día lunes. He tenido algunos contratiempos aquí en casa. Pero qué bueno que estamos acá otra vez reunidos en la clase de tecnología. Como nueva situación de esta semana, estamos entrando a la secuencia número 3 de su libro. Estamos entrando a la parte de la secuencia de techo y abrigo. Evidentemente, al escuchar de techo, lo relacionamos con nuestra vivienda, ¿no? Nuestra casa. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente la parte de los materiales y en la parte concreta, pues, de los materiales de la construcción que nos sirven a nosotros tener una mejor calidad de vida en nuestros hogares, ¿de acuerdo? ¿Te imaginas de repente la época muy antigua, la tiempo de la prehistoria? El ser humano pues andaba nómada, es decir, no tenía un lugar estable para vivir. Sin embargo, cuando se empezó a centralizar, a tener su propio hogar en cavernas, etcétera, pues evidentemente el uso de materiales se volvió indispensable, ¿cierto? Entonces, de hecho, aquí en la imagen tenemos algunos materiales. Puedes ver algunos hilos, puedes ver algunas botellas plásticas, algunas monedas, y evidentemente todo ello que está ahí en esa imagen evidencia que son materiales que nosotros ocupamos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces veamos qué son los materiales de forma general. Entonces los materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto, ¿cierto? Desde el comienzo de la civilización, los materiales junto con la energía han sido utilizados por el ser humano para mejorar su condición. Los productos de los que se ha servido el ser humano a lo largo de la historia para mejorar su nivel de vida o simplemente para subsistir han sido y son fabricados a base de materiales. Se podría decir que estos están alrededor de nosotros, estemos donde estemos. Es decir, que todo lo que tú miras alrededor, un mueble de madera que tú tengas en casa, ocupa de materiales, ¿cierto? Por ejemplo, el mueble de madera ocupa evidentemente de árboles, de la tala muchas veces de árboles, para poder hacer la construcción de muebles, ¿cierto? Si tú miras alrededor, por ejemplo, tu teléfono celular que seguramente tienes en la mano, pues evidentemente son aparatos que ocupan de componentes electrónicos y esos componentes electrónicos ocupan metales, ¿cierto? Entonces todo lo que miras a tu alrededor ocupamos de los materiales para evidentemente mejorar nuestra calidad de vida. Y esa es la parte importante de la clase de tecnología, que nosotros entendemos con esta clase que la tecnología en sí mejora la calidad del ser humano, la calidad de vida del ser humano. Muy bien, entonces vamos a hablar en concreto de los materiales para la construcción. Pero ¿cuáles materiales para la construcción vamos a ver en esta presentación? Bueno, vamos a ver lo que son las tejas de asbesto y cemento, que es las que tú miras normalmente. Yo he visto mucho en la casa de San Juan que utiliza bastante tejas de asbesto o de cemento. Las tejas plásticas, también en otras casas utilizan tejas plásticas. Ya vamos a ver en concreto cuál es la diferencia entre una y la otra. El vidrio, el aluminio, el acrílico, el yeso cartón o lo que le llaman tabla yeso y el acero. De todos estos materiales nosotros vamos a hablar en específico en lo que sigue a continuación. Hablemos ahora de la parte de tejas de asbesto y cemento. Pues para que te formes una idea, las tejas de asbesto y cemento son lo que tenemos acá en la imagen, que sirven evidentemente para el techo de nuestros hogares, ¿cierto? Creo que es las tejas más comunes para la construcción de casas a nivel nacional. Aparte de que son de bajo costo con respecto a las tejas de plástico. Veamos entonces qué son este tipo de tejas de asbesto. Bueno, estas son tal vez las tejas más populares en nuestro país, evidentemente lo que estaba diciendo. Son placas onduladas de fibrocemento onduladas, lo suficientemente resistentes para prestar el servicio para el cual fueron diseñadas. Es una solución económica para cubiertas y presenta las siguientes ventajas. Miremos las ventajas del asbesto. Es inalterable, es un aislante térmico, es decir, que cuando usted está en casa y usted tiene los asbestos de cemento, lo que hacen es aislar la casa del calor, evidentemente, de los rayos solares, ¿cierto? Porque imagínate, hay veces que tenemos láminas de zinc y evidentemente las láminas de zinc, como el calor penetra, se siente mucho más calor en las casas, ¿cierto? Muy bien. Tenemos también que aparte es incombustible, es decir, no toma fuego, es impermeable, es decir, que con el agua no hace penetrar el agua dentro de la casa, es económico, resistente y liviana. Sobre todo para las personas que se dedican a la construcción, evidentemente es mucho más manejable y mucho más flexible a la hora de trabajarla.
Esta teja también se encuentra en el mercado con distintas especificaciones, y también cabe notar que todas las tejas deben ser impermeables, es decir, que no permitan el paso del agua a pesar de que caigan lluvias torrenciales. Muy bien, entonces ya vimos el primer material de construcción, que son las tejas de asbesto y cemento. Veamos el siguiente, que son las tejas plásticas, que son estas que tenemos por acá, que seguramente tú las has visto en los techos de algunas de las casas. Esas se presentan del mismo modo que la de fibrocemento, se diferencia de esta última en la medida del ancho. La plástica es de 92 centímetros y la de fibrocemento de 100 centímetros. Esa es una de las diferencias entre ambas. Las tejas plásticas son translúcidas y se encuentran en el mercado en colores, puede ser color marfil, lila, azul y verde. Las especificaciones técnicas y la instalación son similares a las de fibrocemento como las vimos anteriormente. También se utilizan en los tejados de las casas, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces al siguiente material. El siguiente material es el vidrio, que tú ya conoces, sobre todo sirven para la fabricación de celosías y otras variedades dentro de la construcción de las casas. Pero veamos en sí lo que es el vidrio. El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo, es decir, no tiene forma, que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. Para ventanas se usa desde el siglo I. Se hacían cilindros huecos que luego se cortaban y apisonaban formando una lámina. Hoy casi todos los vidrios de ventanas se hacen con máquinas mediante una técnica conocida como estirado vertical, y existen muchas variedades de este. Las posibilidades estéticas del vidrio son amplísimas, de variadas dimensiones y de formas, colores. Hoy en día han pasado a ser en algunas ocasiones la cara total de edificaciones. Y es muy cierto, ¿cierto? Si tú vas o miras algunas metrópolis del mundo, te darás cuenta que esas grandes edificaciones ahora pues son hechas de vidrio. Claro, son vidrios resistentes a que alguien que se arrime a ese vidrio no pueda quebrarlo y no pueda quedar al vacío. O sea, son vidrios especiales para las construcciones. Evidentemente también tienen que soportar cargas axiales, es decir, peso sobre cada uno de los puntos donde está puesto el vidrio. Eso es muy importante. Entonces veamos la utilidad que tiene el vidrio en las construcciones. Veamos entonces ahora el aluminio. El aluminio pues ya lo conoces tú, seguramente lo has visto cerca de tu casa, lo que son variedades de aluminio, pero veamos en concreto para qué nos sirve. Fue fabricado industrialmente, miren, ¿desde qué fecha? Desde 1854, gracias al aluminio. Muchas de las fabricaciones de barcos, etcétera, es lo que generó pues el apogeo en esa época. Dice por acá, además de producirse para la elaboración de automóviles, lo que estaba diciendo, aviones, barcos y otros vehículos, se usa cada vez más con más frecuencia en arquitectura, con propósitos estructurales y estéticos porque es flexible y moldeable. Es decir, el aluminio es de mucha utilidad en la construcción, de mucha utilidad. Bien, veamos lo que es el tablayeso o el yeso cartón, que son láminas que se utilizan para poder hacer las construcciones de casa. En vez de utilizar cemento, pues se utilizan tablayeso, ¿no? En cierta medida hacen un ahorro sustancial y hacen la fabricación de casas de una manera mucho más económica y de una manera mucho más rápida. Veamos entonces qué es el yeso cartón. Los materiales delgados y en forma de láminas conocidas como aglomeraciones de fibra cubren rápidamente grandes áreas y quedan listas para pintar exteriores e interiores de muros y techos. También se utilizan, quiero aclarar esta parte, para las paredes dentro de los interiores de casas. Los primeros aglomerados de fibra se hicieron de cartón muy pesado, luego apareció el cartón yeso tipo sándwich, que consiste en un núcleo delgado de yeso recubierto con caras de papel grueso. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con el tablayeso, ¿no? Evidentemente tiene químicos que si estamos expuestos sin mascarillas pueden producir con el mucho tiempo de trabajar en este tipo de material en cáncer de pulmón. Entonces hay que tener cuidado con los materiales de construcción, en particular con el tablayeso. El acero. El acero pues evidentemente sale del aluminio, pero nada más que el revestimiento de él lo hacen en base al elemento carbono. A medida que yo agrego más carbono, evidentemente tengo un acero de mayor dureza. Bien, creo que ya lo había mencionado en alguna vez en la clase. Pero veamos qué es el acero. Es una aleación de hierro con carbono, menos del 2%, y otras sustancias que, luego de ser sometidas a muy altas temperaturas en el horno y sumergidas en agua fría, adquiere gran dureza y elasticidad por el temple.
Es tal vez el material más importante de la industria de la construcción hoy por sus propiedades y ventajas. El hierro le proporciona flexibilidad, mientras que el carbono, lo que yo decía, le da la dureza. Es decir, que para tener esas grandes edificaciones de construcciones que vemos hoy en día, el acero se forma un elemento muy esencial para esas construcciones. Y como tarea, jóvenes, en este video me van a contestar, me van a investigar, puede ser en internet, estas 3 preguntas que estoy dejando por contestar y reflexionar. La primera pregunta es: ¿por qué se dice que el acero es importante para la construcción? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las desventajas del acero para la construcción? Y la tercera pregunta que tú me vas a investigar es: ¿cuál es la principal característica de las fibras de fibracemento, o las tejas, mejor dicho, de fibracemento? Muy bien, jóvenes, estas preguntas las vamos a discutir en el WhatsApp. La idea es interactuar y brindar opiniones entre todos nosotros de cómo usted investigó esta tarea. Aquí nos vamos a quedar con esta parte de la secuencia número 3, recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir y estamos anuentes para poder responder sus inquietudes. Hasta el próximo video, jóvenes.